Hola, mi nombre es Alexandra González, soy estudiante de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico en el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, extensión Maturín. En esta oportunidad me dirijo a ustedes con el propósito de dejarles saber o compartir con ustedes algunos aspectos importantes relacionados con lo que es el acondicionamiento de aire, aclarando primeramente que ahorita hay muchas formas, entre ellas se menciona lo que es el aire acondicionado, se menciona lo que es la refrigeración, pero es válido o es necesario aclarar que el presente video está directamente relacionado con lo que es el cálculo de cargas térmicas para un aire acondicionado. Aclaro esto porque es distinto cuando se calculan las cargas térmicas en cuestiones de refrigeración a cuando se calculan las cargas térmicas de un aire acondicionado o de un espacio que se pretende acondicionar. Por medio del presente espero compartir con ustedes algunos conocimientos obtenidos previamente, también que este sirva para el fortalecimiento de los conocimientos en cuanto al tema de aire acondicionado y que también podamos aprovechar el máximo posible y tengamos la oportunidad de compartir todo eso que de cierta manera nos vamos nutriendo día con día. Para empezar con la explicación del tema que seleccioné para esta ocasión, me gustaría dejarles saber, por ejemplo, que es algo ya conocido, pero que es válido acotar, la importancia que tiene ahorita la utilización de un aire acondicionado, de esos espacios que dichosamente ahorita están con una temperatura bastante agradable, gracias a los avances que el hombre ha logrado. Esto es posible. Ahorita se habla de confort, que es una palabra bastante relevante en nuestra vida cotidiana. El confort no solo ofrece comodidad, sino también otras ventajas importantes. En la oficina, el confort contribuye a un mejor ambiente de trabajo, por ejemplo, lo cual se refleja en la productividad. En el hogar, el confort mejora la calidad de vida. Y así, en muchos otros aspectos, este confort sigue siendo predominante debido a cómo está el hombre acostumbrado a vivir en la actualidad. Uno de esos avances más significativos ha sido la oportunidad que hemos tenido de, por ejemplo, controlar las temperaturas a través de un aire acondicionado, por ejemplo, que permita y que brinde una comodidad al ser humano. Como sabemos, acondicionar un lugar no es solo tener o comprar un equipo de aire acondicionado, sino que es algo un poco más complejo. En otras palabras, un proceso que requiere una peculiar atención. Sin embargo, hay muchas formas en la actualidad de ver estos sistemas, ¿no?, de acondicionamiento de un determinado espacio. Por ejemplo, hablamos de lo que es la refrigeración, que se requiere más a cámaras frigoríficas. Se habla también de aire acondicionado para un propósito específico, como es, por ejemplo, acondicionar nuestro propio hogar, oficinas. En muchos aspectos este tema es bastante relevante. Un ejemplo de lo anterior es algo tan básico, por lo menos cuando queremos acondicionar nuestros propios espacios, incluyendo, por ejemplo, una habitación, donde antes de decidirnos o de tomar cualquier decisión, tenemos que tomar ciertas consideraciones que básicamente están relacionadas particularmente con las dimensiones del espacio que yo quiero acondicionar. Entre otros aspectos que a lo largo del video se van a ir explicando, estas consideraciones son importantes y van a variar dependiendo del tipo de acondicionamiento que se vaya a hacer, si es a nivel de refrigeración o si es a nivel de aire acondicionado. Sin embargo, es necesario aclarar que el video está destinado a explicar ciertos aspectos del aire acondicionado y no meramente de lo que es la refrigeración como tal, en ese caso de cámaras frigoríficas, de cavas cuartos, entre otros. Cuando hablamos de un sistema de acondicionamiento de aires, es necesario hablar de un proyecto de acondicionamiento, en este caso para estructuras más grandes, para proyectos que son relativamente grandes. Para el caso de un proyecto, por ejemplo, de acondicionar una casa, hay ciertos sistemas que requieren atenciones bastante significativas. En este caso,
cuando hablamos de grandes proyectos de acondicionamientos, tienen que fijarse porque sí ciertos valores. Estos valores están íntimamente relacionados con lo que son las temperaturas y las humedades relativas en el interior y en el exterior del local. Y los mismos podríamos considerarlos como condiciones del proyecto. Es decir, hasta este punto de vista es bastante notorio que indudablemente las temperaturas y las humedades, tanto internas como externas, deben ser consideradas para tener unos resultados significativos. Las condiciones exteriores se determinan en base a los datos meteorológicos de la región. Más sin embargo, hay ciertas cosas que se tienen que aclarar, y uno de ellos es que estos datos climatológicos tienden a ser muy variables, por lo que comúnmente se recomienda trabajar en función de condiciones críticas o puede ser promedio anual. Repito, esto es para trabajos que tienen que ver con estructuras grandes, con grandes proyectos de acondicionamiento de aire. Sin embargo, en líneas generales podemos decir que en Venezuela se puede fijar una temperatura de 20 a 23 grados Celsius y una humedad que varía entre 40 a 60% como condiciones interiores del diseño. Ahora bien, indagando un poco más sobre lo que es el acondicionamiento de aire, es necesario, y ya lo hemos estudiado previamente, la importancia de la carga térmica, que es en realidad a lo que refiere el presente video. ¿Por qué cargas térmicas? ¿Por qué la relevancia de las cargas térmicas? Pues estas simplemente son los primeros pasos de un diseño de un sistema de aire acondicionado. En ellos se encuentran, por ejemplo, los cálculos de las cargas térmicas, así como otros, pero es necesario tener un conocimiento sobre qué son las cargas térmicas, cuáles son los factores que definen esas cargas térmicas, entre otros aspectos de relevancia, que tienen que ver con esos factores que contabilizan la incorporación de calor al sistema. Ahora bien, ¿qué conocemos nosotros por carga térmica? ¿A qué refiere este tema y por qué es tan importante? La carga térmica es básicamente la cantidad de calor que deseamos extraer de un ambiente determinado. En otras palabras, a modo de entender un poquito más el término, me gustaría también hacer relevancia a que este hace referencia o habla de un fenómeno que tiende a modificar la temperatura interior del aire o su contenido en humedad. Ahora bien, profundizando un poquito más sobre el tema, ya sabemos o conocemos la definición de cargas térmicas y su propósito. Es necesario también hacer referencia a todos esos factores que definen esa carga térmica. Nos vamos a dar cuenta que entre esos factores hay muchísimos que son de bastante relevancia, entre ellos, por ejemplo, la orientación del edificio, del local con respecto a los puntos cardinales. Otro factor que influye o determina la carga térmica es el destino o uso del local. Hablamos de un destino o uso del local, ya que cuando se habla de aire acondicionado o de acondicionamiento de aire, se usan para distintos espacios donde cada uno arrojará cierta cantidad de carga térmica. Hemos hablado o hemos estado en ambientes, por ejemplo, como oficinas, teatros, bancos, iglesias, apartamentos, casas que ya tienen un sistema de aire acondicionado y que indudablemente se diseñó partiendo de los factores que determinan esas cargas térmicas. Otro factor importante son las dimensiones del local, que estas dimensiones vienen a ser bastante relevantes porque el sistema o un aire acondicionado, si yo quiero que realmente se cumpla el propósito y que la temperatura sea controlada, yo tengo que tomar en cuenta o tenemos que tomar en cuenta esas dimensiones del local. En este punto lo podemos ver, por ejemplo, si yo tengo una habitación bastante amplia o un espacio bastante amplio, la cantidad de BTU requerida va a depender precisamente de esas dimensiones del local. Otro punto relevante que también es necesario acotar son los materiales de construcción utilizados en el edificio
o local. ¿Por qué es tan importante este tema? Recordemos que cada clase de material de construcción posee un factor de conductividad térmica que depende de la densidad, del tipo, espesor y composición. Indudablemente, estos materiales se tienen que trabajar en base a estos materiales, a la conductividad de cada material para poder hacer el cálculo de las cargas térmicas. Ya indagando sobre estos aspectos más generales, podemos pasar a otra parte u otros factores que están íntimamente relacionados con el cálculo de las cargas térmicas. Entre ellos podemos mencionar algunos como son el tipo de iluminación, los equipos que existen dentro del local, que sin duda alguna van a cambiar o van a hacer que varíe la temperatura, las dimensiones y ubicación de ventanas, temperatura y humedad del aire exterior, entre otros. Sin embargo, los mencionados anteriormente son los más relevantes. Hablamos de temperatura y humedad del aire exterior. ¿A qué me conlleva eso? A que las cargas térmicas se clasifican de acuerdo a todo lo que me pueda afectar el sistema. Entre ellos, entonces, puedo en líneas generales decir que estas cargas térmicas se clasifican en cargas internas y externas. Ahora bien, de acuerdo a las definiciones dadas al inicio sobre lo que eran las cargas térmicas, donde mencioné que era un fenómeno que tiende a modificar la temperatura interior del aire o su contenido en humedad, en ese sentido podríamos clasificar las cargas térmicas como cargas térmicas sensibles, que vienen a ser aquellas que van a originar una variación en la temperatura del aire, mientras aquellas cargas térmicas latentes son las que van a originar una variación en la temperatura absoluta del ambiente, es decir, contenido de agua en el aire. Otra clasificación más extensa la podríamos definir como cargas internas y cargas externas. Entonces, se puede decir que toda carga térmica que es entregada a la masa del aire en movimiento dentro del ambiente, la carga interna total es igual a la suma de las cargas sensibles y latentes internas. Ahora bien, cuando hablamos de carga térmica, ¿a qué hacemos referencia? ¿Qué me definen estas cargas térmicas o con qué están relacionadas estas cargas térmicas? Las cargas térmicas internas pueden ser de diversos tipos. Cargas generadas por las personas, cargas de iluminación, cargas generadas por equipos eléctricos, informáticos y otras cargas generadas en el interior, es decir, que todo lo que esté dentro del local me va a tender a arrojar una carga térmica que yo tengo que tomar en cuenta. Por su parte, cuando hablamos de cargas externas, hablamos de un concepto completamente distinto al anterior, porque mientras la interna es entregada a la masa de aire en movimiento dentro del ambiente, la externa se hace meramente fuera del ambiente. La carga externa total es igual a la suma de las cargas sensibles y latentes, en ese caso externas. Ahora, cuando hablamos de cargas térmicas, básicamente podemos mencionar cuatro factores importantes, como son las cargas a través de cerramientos, las cargas a través de superficies acristaladas, las ventanas, las cargas introducidas a través de la ventilación y las cargas debidas a infiltración. En líneas generales se puede decir que cuando vamos a diseñar o a implementar un sistema de aire acondicionado, se comienza con las condiciones climáticas. En este paso es de suma importancia de contar con toda la información climática como temperaturas máximas, humedad relativa, latitud, longitud, velocidad del viento, entre otros. Para un sistema de aire acondicionado o de acondicionamiento bastante extenso, es necesario que se haga un estudio de la arquitectura del edificio, siendo las variables de importancia, por ejemplo, las ventanas, los tragaluces, paredes, pisos y sistemas de puerta. Eso se hace referencia a esto debido a que anteriormente hablábamos de lo que es la conductividad térmica de los materiales de construcción. También es importante hacer referencia a lo que es la transferencia del calor mediante esos componentes,
ya que normalmente se hacen a través de convección directa con el exterior y la radiación solar principalmente. Una vez que se conocen esas condiciones climáticas, es necesario hacer los cálculos de infiltraciones, cantidad de aire exterior requerido. Cada ambiente puede tener condiciones distintas de aire fresco, dado por su uso y número de personas. No es igual acondicionar un lugar donde están frecuentados, por ejemplo, un banco, a acondicionar una casa o hacer un sistema de aire acondicionado para una casa donde existe un número reducido de personas.